Queremos profundizar en el cálculo de máquinas para que ustedes puedan pues, solventar cualquier duda que tengan todavía respecto a este tema y que puedan avanzar en su trabajo número 2. Voy a compartir mi pantalla. Para poder explicar mejor. Vamos a ver. No sé cuál es el problema que me dejan. Voy a salir y voy a volver a entrar porque no sé por qué no me deja compartir. Un momento. Voy a compartir mi pantalla completa entonces porque no hay opción. Okay. Bueno, lo que vamos a procurar hacer, ¿verdad? Es un ejercicio
donde podamos ir viendo cómo se va utilizando, digamos, la información de un diagrama de proceso de operaciones para poder completar, pues, el formato que nos va a ayudar a estimar la cantidad de máquinas que necesitamos ocupar, ¿verdad? Para nuestra área de producción. Entonces, bueno, esta es la tabla que tenemos que llenar. Voy a tocarle aquí. Y este es el diagrama de proceso de operaciones, digamos, del cual pues partimos. Para poder hacer este avance, es necesario que ustedes ya cuenten con este diagrama, que conozcan los tiempos por operación, las máquinas que se necesitan por operación y la cantidad de productos que se hacen de una sola vez por operación o el tamaño del lote por operación. Entonces veamos, la primera parte que se debe de hacer es completar esta sección anaranjada que se llama información preliminar. Aquí yo lo que he hecho es simplemente trasladar las operaciones, para el caso habían 16 operaciones, colocar su nombre, que puede ser el mismo que se coloca en el diagrama de proceso de operaciones, colocar el equipo o la máquina que se requiere para realizarlas y el tamaño del lote. Este tamaño del lote es, por ejemplo, cuando yo marco la horma, que es la primera operación, ¿cuántas unidades es posible hacer en esa operación, en ese tiempo de 30 segundos? Existen máquinas que tienen tamaños de lote que no es unitario. Por ejemplo, digamos que una máquina genera de una sola vez 20 piezas o 100 piezas, entonces eso se colocaría aquí. Aquí tenemos un caso en la operación de secado, por ejemplo, este tiempo de 20 minutos es, o 10 minutos quiero ver, son 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos equivalente a 600 segundos. Esto es lo que se tarda secar un lote de 20 unidades. Es como que si tuviéramos una operación de un horno y que en el horno pues yo pudiera sacar 20 ítems, ¿verdad? Entonces aquí pues lo coloco como tal. Bien, ¿qué más necesitamos? Una vez hecho, es calculada esta información, vamos a completar esto que dice demanda. Esto se refiere a cuántas unidades o lotes, en el caso de las operaciones que trabajen con lote, necesitamos en un día. Vamos a suponer, ¿verdad?, que en este caso, para este producto, necesitamos 9.240 sandalias, lo que es equivalente a 4.260, a 4.623 pares. Solo voy a permitir el acceso. Ok, entonces esta cantidad de demanda yo ya se la tuve que haber proporcionado a ustedes desde hace tiempo. Cuando yo les pedí que por favor completaran un archivo de Excel con su producto, era precisamente para poder estimar una cantidad de demanda que fuera apropiada a la naturaleza de su producto y que ustedes ya la tuvieran disponible a este momento. A otros también se las he colocado en el avance como comentarios cuando les califiqué el trabajo 1. Si alguno de ustedes todavía no cuenta con la demanda que va a utilizar en su proyecto, les pido que por favor me mande un mensaje para que yo se las pueda facilitar. Igual, agradecería también que si ustedes me pueden proporcionar un valor aproximado de referencia, por ejemplo, la cantidad que se fabrica en la empresa donde ustedes laboran, pues eso también me ayudaría a darles una estimación porque no resulte ilógica para el tipo de proceso o el tipo de producto que ustedes están haciendo. Entonces, esto tendrían que ya tenerlo, ¿verdad? O pedírmelo a la brevedad para poder seguir avanzando. Muy bien. ¿Qué más? Luego completamos la columna que dice tiempo en segundos. Este tiempo en segundos es el tiempo por lote. Aquí mis operaciones del 1 al 15, en mi caso de lo que estamos viendo en este momento, es un lote de 1. Entonces, es lo que me tarda en hacer un producto, ¿verdad? Pero si yo tengo un producto o una operación, perdón, donde cada vez que la hago, yo me tardo
perdón, cada vez que la hago yo saco X cantidad de unidades, yo tengo que poner aquí el tiempo en segundos de ese lote, no unitario. Entonces veamos, voy a colocar aquí, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en la operación 1, que es de marcado de horma, esto toma 30 segundos hacer una unidad. El corte toma 1 minuto o 60 segundos hacer una unidad. El ranurado toma 5 segundos hacer una unidad. Voy a cambiar la configuración solo para no... Ok. Entonces, les decía, ¿verdad? Que acá, pues, si ando con la lógica, la operación 3 me tardo 5 segundos, pues, en hacer una unidad. Pero la operación 20, la operación 16, perdón, me tardo, en este caso, 10 minutos, ¿verdad? Que son 600 segundos. Y en esta operación puntual, el tamaño del lote ya no es unitario, ya son 20 unidades por lote. Entonces, pues hay que tener eso en cuenta y reflejarlo aquí, ¿verdad? Me tardo 10 minutos o 600 segundos, pero en secar 20 unidades, ¿ok? Entonces, cuidado, ¿verdad? El tiempo que van a poner aquí tiene que ser el tiempo por lote, que es el mismo que deberían de haber reflejado aquí también. Ok. Lo siguiente es colocar la demanda en lotes. ¿Cuántas veces necesito yo repetir esta operación? ¿O cuántos productos del mismo tipo necesito por operación? Para este ejercicio, o para este ejemplo, habíamos dicho que teníamos una demanda de 9.246 sandalias. Entonces yo, por ejemplo, en el marcado, necesito marcar 9.246 sandalias, lo que es equivalente a 4.620, ¿verdad? Pero como cada par pues lleva dos, entonces la demanda aquí la tengo que poner en sandalias. Necesito 9.246 sandalias o marcar 9.246 hormas. Necesito cortar 9.246 hormas, ranurar 9.246 hormas. Ahora, veamos en el caso del secado. Yo tengo que secar 9.246 sandalias, pero como cada lote de secado tiene 20, la demanda en lotes es las 9.246 entre el tamaño del lote. Entonces, para esta unidad ya no voy a decir 9.246, sino que voy a decir 462.3 lotes de 20, ¿tá? Lo que es equivalente a la demanda total diario. ¿Hay alguna pregunta sobre este último que está en verde? Si ustedes no hacen eso de convertir la demanda cuadrándola, o sea, tomando en cuenta que en la operación el lote no es unitario, lo que va a pasar es que a ustedes les va a salir un gran montón de máquinas en esa operación, porque no van a tomar en cuenta que cada vez que la hacen, sacan más de un producto. ¿Ok? Entonces no olviden, si ustedes tienen una operación donde el lote es distinto de uno, en esta casilla de demanda, lo que tienen que poner es la demanda de lotes. Entonces van a dividir la demanda de unidades entre el tamaño del lote de esa operación para que ya les quede, ok, en la operación 16 necesito 462.3 lotes. O repetir el secado 4.462.3 veces, porque cada vez que yo sé que voy a secar de 20 en 20. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Claras? Muy bien. Entonces, toda esta información, si se fijan, es solo información que podemos calcular o obtener a partir de información de avances previos, ¿verdad? Las operaciones, la demanda y los tiempos. Muy bien. Ya completada esta información, avanzamos. La siguiente parte que tenemos que completar es la información sobre personas y equipos. Aquí, por ejemplo, hay cosas que se pueden llenar sin necesidad de hacer ningún cálculo. Entre ellas tenemos el porcentaje de eficiencia y el porcentaje de no conformidad.
El porcentaje de eficiencia es otro que se considera un dato, o sea, este no lo vamos a estar modificando a lo largo de nuestros cálculos. Les decía en la sesión anterior que la eficiencia se refiere al porcentaje de tiempo que el equipo pasa exclusivamente dedicado a la producción o que la persona realmente pasa trabajando. Les decía que si el proceso es automatizado, pues las eficiencias pueden ser altas, del 90 o más, pero que si son procesos donde hay mucha intervención humana, la persona por su fatiga física, pausas para ir al baño, etcétera, no va a estar disponible el 100% de la jornada laboral, sino que menos tiempo. Acá, por ejemplo, yo sugería, ¿verdad? En la clase pasada, que en esos casos ustedes manejaran eficiencias entre el 70 y el 85% como máximo, y que entre más manual fuera una operación, más fatigante, menos eficiencia le podían poner. Acá, por ejemplo, este porcentaje de eficiencia no tiene que ser exacto. Si ustedes ya lo conocen de sus respectivos equipos, pues perfecto, ¿verdad? Desde donde ustedes trabajan. Pero si no, le pueden poner un porcentaje considerando lo que dije, ¿verdad? Procesos que son automatizados, pues del 90 para arriba. Y si son procesos totalmente manuales, pues del 70 hasta el 85, diría yo, que todavía es adecuado. Aquí, por ejemplo, todas estas operaciones son enteramente manuales. Entonces yo les he colocado una eficiencia del 85% a todas, excepto la última, que es el secado, que solo hace un ventilador, que le he colocado una eficiencia mayor, ¿verdad? En este caso, pues del 95%. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a la eficiencia? Muy bien. Otro dato que también tenemos que llenar, que por eso está en anaranjado, es el porcentaje de no conformidades. El porcentaje de no conformidades se refiere a la cantidad de productos que esperamos que salga con mala calidad por operación. Del mismo modo que la eficiencia, este es un valor que ustedes deben de colocar y no van a modificar a lo largo de los cálculos. Yo les explicaba en la clase pasada que entre más automatizada sea una operación, más pequeños pueden ser estos porcentajes de no conformidad. Aquí en este ejemplo, yo he colocado variables, digamos, han cambiado, no son todas del 5. Por ejemplo, en el secado, que es una operación donde es bien difícil que se vaya a arruinar un producto, le he colocado un porcentaje de no conformidad del 1%. Igual en la introducción de una pieza en una ranura, o sea, ahí pues es bien difícil que se arruinen piezas. Entonces un porcentaje de no conformidad bien bajo del 3%. Lo mismo en introducir parte superior a la ranura, un porcentaje de no conformidad súper bajito. Pero en otras operaciones que son más manuales, porcentajes de no conformidad pues superiores. Y porcentajes de no conformidad pues pueden ir desde el cero, ¿verdad? Pues yo diría que hasta un máximo del 15%. Ya después de eso no deberíamos de considerarlo como aceptable, pues, porque entre más no conformidad hay más desperdicio. Entonces, ustedes pueden colocar esos porcentajes en función de su experiencia, de lo que ustedes conozcan del proceso, digamos, y pues lo que yo esperaría es ver eso, ¿verdad? Que si la operación es más manual, pues porcentajes de no conformidad mayores, ¿verdad? O es más difícil, porcentajes de no conformidad mayores. Es más fácil o es automatizada, porcentajes de no conformidad menores. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Ok, bien, vamos, sigamos entonces. Ya completada toda la información a María, empezamos a hacer nuestros cálculos. Vamos a ver, voy a borrar esto, solo para que ustedes puedan ir viendo cómo se hace. Y el archivo pues está disponible en la plataforma para que ustedes después puedan replicarlo si así lo desean o usarlo para su trabajo. Muy bien. Entonces, para calcular el número de máquinas necesitamos saber el estándar real por día
y la cantidad a programar por día. Voy a cambiar el color de esta Z. ¿Okay? ¿Sí? Todo lo que esté en verde es lo que vamos a usar. Ahora, para sacar el porcentaje o la cantidad, el estándar real por día, ¿verdad? Se refiere a la cantidad de productos que nosotros realmente podemos hacer en un día tomando en cuenta nuestra eficiencia. La cantidad a programar o producción real requerida se refiere a la cantidad de unidades que tenemos que fabricar en un día, tomando en cuenta las que van a salir malas en cada una de las operaciones. ¿Okay? Entonces, el número de máquinas es la cantidad que yo necesito real entre lo que realmente puedo fabricar y me va a dar esta estimación del número de máquinas. Aquí les he puesto la fórmula. Producción real requerida, o lo que yo necesito de verdad, entre el estándar real diario, que es lo que yo puedo hacer en realidad. Bien, ahora, empecemos poco a poco. ¿Cómo llegamos a este estándar real diario? Bueno, lo primero que tenemos que sacar es el estándar de producción teórico. Es decir, ¿cuánto podría ser si mi eficiencia fuera del 100%? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es dividir lo que dura nuestra jornada laboral entre el tiempo que toma hacer esa operación. Para este ejercicio, vamos a suponer que tenemos una jornada laboral de 8 horas, lo cual pues es equivalente a 28.800 segundos. ¿Cómo saqué eso? Pues cada hora tiene 3.600 segundos, entonces tenemos 8 horas, serían 28.800 segundos. Entonces, el estándar de producción o lo que yo puedo hacer en un día por operación sería, con una eficiencia del 100%, la cantidad de tiempo que yo tengo en ese día, que son 28.800, entre lo que dura la operación. Y eso me da 960. ¿Qué significa esos 960? Aquí solo voy a dejar fijo la duración del día, porque para todas las operaciones, pues voy a tener la misma cantidad de tiempo en el día, ¿verdad? 8 horas. Entonces, repito, esto se calcula como la duración de la jornada laboral entre lo que toma la operación. Ok, me da 960. ¿Qué significa esto? Significa que en un día de 8 horas, si yo me dedicara exclusivamente a hacer la operación 1, que tarda 30 segundos, yo podría repetir la operación 1 960 veces. O sea, yo podría hacer 960 lotes al día. Y si cada lote es de 1, eso equivale a que en un día, si yo solo tengo una persona o una máquina, puedo sacar 960 partes. ¿Ok? Entonces, repito, este 960 es si cada operación dura 30 segundos, esta operación dura 30 segundos y yo tengo 28.800 en el día, ¿cuántas veces en el día puedo hacer esa operación? ¿Ok? Entonces yo puedo hacer 960 veces esa operación. ¿De acuerdo? Voy a correr la fórmula hasta acá abajo. Veamos esto. Este es dividir los 28.800 entre lo que tarda el secado, que son 600 segundos. Yo puedo repetir el secado 48 veces en el día. Ahora, cada vez que yo seco, voy a sacar lotes de 20 unidades. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es cuántas veces puedo repetir la operación en el día. ¿Okay? Aquí se los he puesto. ¿Sí? Muy bien. Ok, ahora el estándar real de un día es multiplicar el estándar de producción teórico por, por la eficiencia. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Este estándar real es lo que yo puedo fabricar ya tomando en cuenta que las personas o las máquinas no van a estar disponibles el 100% del tiempo. ¿Ok? Entonces vean que en lugar de repetir la operación 960 veces,
yo solo las puedo repetir en realidad 816. ¿Ya? Entonces, ese estándar real representa lo que de veras podemos hacer en un día. Entonces, yo puedo repetir la operación 1 816 veces en el día. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si yo quiero ver este estándar real en piezas, lo que tengo que hacer es multiplicar esta cantidad por el tamaño del lote. ¿Ok? Por el tamaño del lote. Entonces, en esta operación, como yo tengo un lote unitario, pues me da lo mismo. Pero en la operación 16, como mi lote es de 20, entonces vean que ya me cambia este valor, ¿verdad? Entonces, al multiplicarlo por el tamaño del lote, o sea, el estándar de producción diario por la eficiencia, por el tamaño del lote, estoy obteniendo la cantidad de piezas que yo puedo fabricar en un día. ¿Ok? Voy a concentrar esto. Sí. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas piezas puedo fabricar en un día? Que sería el estándar de producción por la eficiencia, por el tamaño del lote. Entonces aquí yo tengo cuántas piezas puedo hacer en un día. Aquí lo que voy a ponerle tal vez es estándar de producción por día, por la eficiencia, por el tamaño del lote. ¿Okay? ¿Cuántas piezas puedo elaborar en la práctica en un día considerando las eficiencias? Okay. Preguntas hasta aquí de cómo saca este estándar real, lo que significa. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Ok. Entonces ya sacamos la primera parte, ¿verdad? Que es lo que yo puedo fabricar. Este va a ser el denominador del cálculo de máquinas. Bien. Ahora continuemos. Nos hace falta sacar la cantidad a programar o la producción real. Para esto, lo que nosotros tenemos que saber es cuánto es lo que realmente tenemos que fabricar en esa operación en un día. ¿Cómo sacamos eso? Primero calculemos la cantidad de piezas no conformes que nos van a salir. Entonces, si en esta operación yo tengo que hacer 9.246 piezas y yo multiplico eso por el porcentaje de no conformidad, si yo programo 9.246 piezas, a mí me van a salir 462.3 no conformes. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, miren, vamos a ver, vamos a multiplicar esto por el tamaño del lote para que todo esté en piezas. Ok. Vean que en el último, pues hay que multiplicarlo porque si no tendría lotes no conformes. Entonces, un lote tiene 20, entonces al multiplicar lo que yo necesito en esa operación por el tamaño del lote, por el porcentaje de no conformidad, me da cuántas piezas malas yo espero tener. Si no, veamos este, miren. Yo espero en esa operación una demanda de 9.246, ¿ok? De esas 9.246, 5% me van a salir malas. Y como el lote es de 1, entonces son 462.3 piezas. En esta última, yo necesito 462.3 lotes, cada lote es de 20, entonces esto ya estaría en piezas, multiplicado por el 1%, pues me da esta cantidad de piezas malas. Entonces, lo que yo tengo que programar, es decir, la producción que necesito, ¿verdad? Sería la demanda
más la cantidad de piezas no conformes. ¿Okay? Aquí está, miren. En este último hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la demanda hay que multiplicarla por el tamaño del lote, aquí que tenemos 20, porque eso está en lote, ¿verdad? Entonces, la cantidad de lotes por el tamaño de un lote. Entonces, me da piezas más las piezas malas. Entonces, esta es la cantidad, digamos, de producto que yo tengo que fabricar, tomando en cuenta que me va a salir 5% de malas. Hoy sí. Para calcular la cantidad de máquinas, yo tengo que dividir entonces lo que yo necesito fabricar dividido entre lo que yo puedo fabricar. Entonces, si yo necesito producir 9.708.3 piezas y yo puedo fabricar 816 en un día, entonces, ¿verdad? Yo necesito 12 máquinas. Y aquí lo que he hecho es redondear al entero superior. En la siguiente operación, si yo necesito 9.708.3 piezas y yo puedo fabricar 408 en un día, entonces yo necesito 24 máquinas. Y así sucesivamente. Entonces ya con eso, pues yo ya más o menos sé, y vamos a poner piezas. Entonces ya sé, ¿verdad? Pues más o menos qué dimensiones va a ir teniendo, ¿verdad? Mi área de producción. Y así como se hace, ¿verdad? Entonces aquí, tal vez lo que puede resultar confuso es esto, el estándar de producción. El estándar de producción, pues, está calculado en un primer momento en lotes, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner, sí, ya para calcular la cantidad de piezas, pues hay que multiplicar la cantidad de lotes que yo puedo hacer por la eficiencia, por el tamaño del lote. Entonces aquí me sale cuántas piezas puedo hacer. ¿Cuántas piezas puedo hacer en ese día? ¿Tienen alguna pregunta con esto? ¿Preguntas? Buenas noches, ingeniera. Hola, buenas noches. Ah, no, me deja Sí, compartir. fíjese que solamente tengo un par de duditas para ahí, porque acabo de venir y hasta ahorita me conecté aquí en la casa, ya un poquito más sereno, ¿verdad? Porque venía en el tráfico. Entonces, con respecto aquí a este cuadro, que veo que está bastante interesante y es casi toda la información que tenemos que llenar para esta entrega, según lo que entiendo, ¿verdad? Esta es la primera parte. La primera parte de esta entrega es calcular la cantidad de máquinas. Y esto, ya con esta cantidad de máquinas, lo que se les pide a continuación es que diseñen las estaciones de producción. O sea, por ejemplo, vaya, aquí me van a salir 12 necesito 12 personas en la operación 1. Entonces, este avance es diseñar el área de producción. Yo necesito saber cuántas personas voy a tener por operación para poder dimensionar y necesito también poder ver cómo va a ser cada operación. Entonces, este es como el 50%, saber cuántas personas. Ya una vez tengamos nosotros esta información, lo siguiente que habría que hacer es diseñar cada una de estas estaciones. Voy a poner, ya le voy a explicar, ¿verdad? Y después de diseñar cada una de las estaciones, definir cuánto va a medir cada estación, yo ya puedo entonces hacer el plano del área de producción, porque yo ya sé cuántas personas necesito y cuál es el espacio por estación. Entonces ya puedo yo hacer mi distribución del área de producción. Porque yo, por ejemplo, podría diseñar, ok, si voy a tener operarios marcando, ¿cómo va a ser la estación de trabajo de ellos? Yo lo puedo hacer, pero va a llegar un momento en que voy a tener que conocer, ok, bueno, yo ya sé que una estación de marcado tiene que medir 2x2 porque va a tener una mesa, va a tener un espacio para sus herramientas, etc. Ok, pero para poder diseñar el espacio, el área de producción, necesito saber no solo cuánto mide una estación, sino que cuántas personas necesito haciendo lo mismo. Entonces ya para esa segunda parte es que sirve esto. Entonces ya sabiendo cómo es una estación y que yo necesito 12, ya puedo entonces yo dimensionar
el área de producción, porque ya voy calculando el espacio que necesito por operación en la planta, físicamente. Ah, vaya, entendido. Ok. Entonces, esta tabla sirve para poder saber cuántas personas tengo que tener en el mismo puesto de trabajo. Prácticamente lo que hacemos aquí, ¿verdad? Es que dividimos la cantidad de piezas necesarias a fabricar entre lo que podemos fabricar en el día. Para determinar lo que yo puedo fabricar en el día, tengo que es este estándar real, yo tengo que saber la eficiencia, cuántos lotes puedo hacer en el día y el tamaño del lote. La eficiencia es un valor fijo, ¿verdad? Que ustedes lo establecen. Este estándar de producción diaria es cuántos lotes se pueden hacer en un día. Entonces, por ejemplo, si tenemos una jornada de 8 horas y la operación 1 se tarda 30 segundos, ¿cuántas veces puedo repetir esa operación? Bueno, sería la duración de las 8 horas, que son 28.800 segundos, entre lo que dura la operación. Entonces, yo en un día, la operación 1 la puedo hacer 960 veces. ¿Ok? Ahora, esta operación 1 yo fabrico de uno en uno, porque el tamaño del lote es unitario. Si yo quiero saber la cantidad de piezas real que yo puedo hacer en un día, tengo que multiplicar esta cantidad, que es ideal, ¿verdad? Como que las 8 horas la estoy trabajando, por la eficiencia. Entonces, esto, por la eficiencia, por el tamaño del lote, me da la cantidad de piezas que yo realmente puedo fabricar en un día. Como en todas estas, el lote es unitario, pues aquí no se ve mucho, ¿verdad? Solo es como si hubiera multiplicado estos dos. Pero en este último, que yo tengo un lote de 20 unidades en el secado, este primer cálculo, lo que me está diciendo a mí es que si el secado se tarda 600 segundos, yo puedo repetir la operación 48 veces en mi día. Ok, ahora, para saber cuántas piezas puedo sacar en realidad es 48 veces puedo repetir la operación. Cada vez que repito la operación me salen 20 y tengo una eficiencia del 95%, entonces yo puedo hacer en un día 912 piezas, puedo procesar en el secado. Entonces, este es el estándar real. Esta otra parte, que es la cantidad a programar, se refiere a cuánto tengo que fabricar yo, tomando en cuenta que en las operaciones yo voy a tener un porcentaje de productos malos. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Bueno, lo primero es saber, pues, este porcentaje a cuántas piezas equivale. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicamos el porcentaje de no conformidad por la demanda por el tamaño del lote. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una demanda de 9.246 y mi lote es unitario. Entonces, eso equivale a 462.3 piezas. En este otro, yo tengo una demanda de 462.3 lotes, mi lote es de 20 y tengo una no conformidad del 1%, entonces eso equivale a 92.46 piezas malas. Entonces, si yo quiero sacar la producción, ya tomando en cuenta las malas, tendría que hacer la demanda más la cantidad de piezas no conformes. Aquí sería la demanda en lotes por el tamaño del lote, que en este caso es 1, más la cantidad de piezas no conformes. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya no voy a programar para 9.246 unidades, que es mi demanda, sino que voy a programar para 9.246 más este poquito, que son las que me van a salir mal. Me da eso. Aquí, como esto está en lotes, entonces esto por 20 sería mi demanda, más las que me van a salir malas. Y eso me da 9.338. Entonces yo tengo que programar para 9.338 partes. ¿Ok? Entonces ya aquí el número de máquinas pues se calcularía como lo que yo necesito fabricar, que es esto, entre lo que yo puedo fabricar al día, que es esto. Entonces, para el caso, 12 máquinas. Y así sucesivamente.
Yo aquí le he puesto redondear más porque siempre se va a redondear al entero superior. Ya con eso pues tenemos, ¿ya?, la cantidad de equipos que necesitamos para cada una de las operaciones. Entonces ahora está un poco más claro. Sí, ingeniero, ahí está más claro. Y por casualidad nos va a compartir este cuadro para que lo llenemos o tenemos que elaborarlo todos nosotros. No, les voy a compartir este archivo para que ustedes lo puedan usar, ¿verdad?, como plantilla en su propio trabajo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, solo quiero ajustar la fórmula para que ya les quede bien. Ok, entonces el estándar real por día en piezas. Estándar de producción por día por el tamaño del lote. Tiempo de la jornada laboral. Tiempo de la operación. Ok, por día por el tamaño del lote. Cantidad requerida por día. Vamos a poner demanda. Lotes. Por el porcentaje de no conformidad por el tamaño del lote. Y eso sería la demanda de lotes por el tamaño del lote más la cantidad de piezas no conformes. Bien. Vale, aquí está la fórmula para que ustedes lo hagan y lo puedan replicar. Una vez obtenido esto, ¿verdad?, que es pues la cantidad de máquinas que se necesitan por operación, que sigue. Les voy a mostrar rápidamente mi pantalla. Materiales. Ok. Entonces, una vez se determina la cantidad de máquinas que se necesitan por cada una de las operaciones, pues es necesario que nosotros también definamos cómo va a ser cada puesto de trabajo. Entonces, para hacer eso tenemos que diagramar los puestos de trabajo. Cuando nosotros diseñamos una estación de un trabajador, hay que incluirle espacio para 5 cosas: su mesa de trabajo y máquinas que va a manejar, el espacio para que el operador esté sentado o de pie atendiendo al equipo, el espacio para colocar materias primas, el espacio para colocar desperdicios y el espacio para partes terminadas. Yo tengo que hacer en este caso para cada una de las operaciones un plano, ¿verdad?, donde yo pueda representar estos elementos y saber entonces cuánto espacio voy a necesitar para cada tipo de tarea diferente que se está considerando en el diagrama de proceso de operaciones. Entonces, por ejemplo, en el diagrama que estábamos viendo, la primera operación era medir. Entonces, yo lo que tendría que hacer es diseñar cómo va a ser la estación de trabajo de las personas que están midiendo, ¿ya?, para saber las dimensiones. Se puede hacer un cuadro resumen como este, solo colocando pues el área para cada cosa, ¿verdad?, aunque esto es opcional. Ahora bien, una vez yo sé que un operario que va a medir va a necesitar este espacio,
y yo sé que necesito 12 personas, yo ya puedo empezar a hacer un plano, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a colocar esas estaciones de trabajo en un plano, ¿verdad? Preliminar. La forma en la que lo coloquemos va a depender de la configuración productiva. Si el proceso se hace en línea, pues entonces los puestos de trabajo tienen que estar secuenciales, ¿verdad? Tal cual como líneas. Si es una producción tipo taller, es diferente. Ahí vamos a agrupar los trabajadores por tipo de tarea, ¿verdad? Entonces, todos los que están haciendo una tarea parecida, pues se ponen, perdón, que esto ya no se ve muy bien, se colocan, digamos, cerca. Para eso yo aquí les había puesto también en el material de la semana pasada los tipos de distribución en planta, que ya es, yo ya calculé la cantidad de máquinas, yo ya tengo cuántas personas, yo ya diseñé cada estación, hoy las voy a ordenar. Muchos de ustedes, su configuración productiva es o en línea o tipo taller. Si su configuración es en línea, ustedes esas estaciones de trabajo o esas personas las tienen que ir colocando en el misma secuencia del proceso, ya sea así, en L, en U, en O o en S, como sea, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de una configuración productiva en línea. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Diferentes tipos de operaciones, embutido, taladrado, soldadura, pintura. Imagínense que en embutido me salieron 2 operarios, en taladrado me salió 1, en soldadura me salieron 2, en pintura me salieron 4 y en montaje me salieron 10. Entonces yo tengo que ir colocando las estaciones, digamos, en ese orden lógico. Si mi proceso es fabricación en línea, esta distribución se llama distribución en planta orientada al producto o orientada al flujo. Se usa para procesos en línea. Entonces, se fijan aquí, los empleados están uno secuencia de otro, ¿verdad? Uno seguido del otro. Todos los que son de la misma operación, pues lógicamente se van a colocar juntos. ¿Okay? Ahora, si su proceso tiene una configuración tipo taller, cambia, ¿verdad? En un taller ya las operaciones ya no se ponen en secuencia, sino que todas las que se parecen o usan los mismos equipos se colocan juntas. Por ejemplo, supongan que en el diagrama del proceso de operaciones yo tengo 5 cortes. Entonces, en lugar de ponerlos así en línea, todos los que cortan estarían juntos en una sola sección que se llamaría corte. Todos los que ensamblan estarían juntos en una sola sección que se llama ensamble. Todos los que hacen operaciones de molino se colocan en una sola sección que se llama molino. Ya no vemos que están uno seguido del otro, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, miren, esta es una planta más grande que es una configuración tipo taller. Nosotros hacemos nuestros cálculos de cuánto nos salen, ¿verdad? Entonces, digamos que la operación 1 es perforado y la operación 12 también. En la operación 1 me salen 5 operarios y en la operación 12 me salen 10, digamos. Tendría un total de 15 operarios perforando. Entonces, en una configuración tipo taller, productiva tipo taller, todos los que están perforando y usando el taladro tendrían que estar en una sola área. Entonces, esta zona, por ejemplo, de aquí arriba podría ser la de taladrado. Digamos que tengo regadas otras operaciones de corte, entonces en otra zona solo voy a poner corte, en otra zona voy a poner solo ensamble, ¿ya? Entonces no necesariamente se va a ver una línea, sino que las máquinas van a estar agrupadas según su función y los operarios pues según su función. Eso lo que va a generar es que cuando se necesite hacer un producto, la ruta que sigue el producto en la planta va a ser más caótica, ¿verdad? Porque ya no voy a ir cabal del proceso 1 al 2, sino que primero necesito ir a prensa, después ir a taladrado, después ir a soldadura, después ir a pintura, después ir a montaje, ¿ok? Esta configuración productiva se usa cuando yo no tengo demandas muy grandes. Entonces yo puedo usar las mismas máquinas para un montón de cosas, ¿verdad? Y no sé la secuencia del producto. Puede ser que un día me pidan un producto y lo tenga que pasar por una secuencia y otro día me pidan otro y lo tenga que pasar por otra secuencia. Entonces ahí, donde los productos son muy diferentes uno del otro, no conviene ponerlos en línea porque no va a haber una sola línea, ¿verdad? O sea, no va a haber una sola forma. No todos los productos van a ser iguales. Entonces mejor los productos o las máquinas, mejor dicho, se agrupan según su tipo. Pero cuando el producto ya está bien definido, su secuencia, es una producción grande y siempre se va a hacer del mismo modo,
para evitar este desorden, mejor todo se ordena en línea. Entonces, aquí pues es de ver, según el tipo de producto que ustedes tienen, qué conviene más, si van a poner las estaciones en línea o las van a poner así, que todas las máquinas de un mismo tipo están juntas y su producto pues va a tener una ruta un poco más caótica. Eso habrá que verlo. Creo que la mayoría de ustedes, digamos, está trabajando en línea, o sea, son productos que son volúmenes grandes. Entonces, y eso pues implica que cuando ya sepan que sean 11 de la operación 1, pues van a ver esos 11, después que están 5, van a ver otros 5 en el siguiente puesto, después hay 3, van a ver otros 3, entonces se va a ver en la planta que se sigue la misma secuencia de su diagrama de proceso de operaciones, o sea, así están ubicadas las máquinas. Ustedes pueden ver otro ejemplo de todo esto que les estoy contando, que son como 3 etapas, ¿verdad? Calcular la cantidad de máquinas, diseñar la estación individual y luego hacer el diseño de la planta. Pueden ver un ejemplo en el trabajo modelo. Está aquí en actividades evaluadas. Se los voy a mostrar. Entonces, aquí, por ejemplo, lo primero que se tiene que hacer, ¿verdad? Aunque realmente se pueden hacer en paralelo. Los compañeros pueden estar diseñando las estaciones, digamos, y otros compañeros pueden estar haciendo los cálculos, así como ustedes quieran. Aquí los compañeros, por ejemplo, lo primero que hicieron fue estimar la cantidad de máquinas que iban a necesitar para cada una de las operaciones. ¿Okay? Entonces necesitan 7 sierras, 14 taladros y así sucesivamente. Lo que hicieron fue decir, ok, bueno, estos compañeros, por ejemplo, no iba a ser una producción en línea, iba a ser una producción tipo taller porque tenían una demanda relativamente pequeña. Entonces ellos dijeron, no, en lugar de poner línea, lo que vamos a hacer es que todos los que son sierras, los que me salgan aquí, los vamos a poner juntos. Todos los que son taladros, los vamos a poner juntos. Pero eso es ellos, ¿verdad? Ok, eso se ve después, pero aquí lo que ellos hicieron fue hacer los cálculos que nosotros vimos en el cuadro. Y aquí pues solo hicieron un resumen. Aquí está, miren. Estos son los mismos cuadros que nosotros hicimos, lo mismo que estaba ahí. Okay. Luego de saber pues cuántas máquinas se necesitan por cada operación, pues es necesario diseñar cada tipo de estación de trabajo. Aquí, según las operaciones que ellos tenían, ¿verdad? Se distingue que se van a necesitar estaciones de trabajo para gente que corta, para gente que perfora, para gente que mide, para gente que lija y pinta y para gente que ensambla. Entonces lo que ellos hicieron aquí fue, ok, para cada tipo de operación que voy a manejar en la planta, ¿qué dimensiones tiene que tener? Entonces hicieron un plano, miren. Entonces aquí dicen, bueno, las estaciones de corte van a tener esta configuración. Les voy a poner, vean que están los elementos que se mencionaban. El espacio para la máquina, el espacio para el operario, el espacio para el material, materia prima y para producto terminado. Aquí está materia prima y producto terminado. Lo que les hizo falta a los compañeros aquí fue el espacio para la basura, en la que no se ve reflejado. Pero bueno, en general, pues este diagrama nos da una idea de cuánto espacio vamos a necesitar para las personas que estén en corte, que va a ser aproximadamente de 800 centímetros por 400 centímetros. Entonces se puede manejar también en metros. ¿Ok? Ellos identificaron que en su producto iban a haber dos tipos de corte, corte con sierra de mesa y corte con sierra vertical. Entonces también diseñaron la estación para corte con sierra vertical. Ellos también iban a tener operaciones de perforado, entonces también diseñaron la estación de trabajo de una persona que iba a estar usando la perforadora. Acabados, ¿verdad? Cómo se iba a ver la estación de trabajo. Tapicería. Esas son las operaciones. Entonces, ven que con esto yo ya puedo empezar a hacer un bosquejo de la planta. ¿Por qué? Porque aquí yo ya veo cuánto mide. Entonces, si voy a poner una estación de acabados, pues yo sé que para esa estación voy a necesitar 400 por 300 centímetros. Y si a mí en mis cálculos me salieron que tengo que tener a 10 personas haciendo este trabajo, pues ya sé que voy a tener que poner 10 veces este rectángulo. ¿Ya? Pues ellos
Hicieron la estación de empaque también. Y aquí, pues, ellos definieron el equipo de manejo de materiales. El equipo de manejo de materiales, que eso también es algo que se les pide, si mal no me recuerdo, es, pues, si ustedes en la estación de trabajo van a usar montacargas, van a usar estantes móviles, mesas de trabajo, van a utilizar racks para guardar los materiales en lo que los están procesando. Esto es importante porque esto requiere espacio, ¿verdad? O si, por ejemplo, dentro del área de producción, ustedes van a mover el equipo con montacargas Yale o con montacargas manuales o carretillas, esto también es importante y eso está en el material de esta semana. Porque dependiendo del equipo que ustedes usen, así son los pasillos que ustedes tienen que poner en el área de producción. No es lo mismo manejar materiales con montacargas que con una carretilla, es mucho menos espacio, ¿verdad? Entonces, aquí los compañeros colocaron, por ejemplo, en estas operaciones, ¿verdad? O en estas estaciones de trabajo, ellos iban a usar carretillas para mover el producto empacado a la bodega, iban a usar montacargas manuales. Y para mover los pallets al área de producción, pues iban a ocupar montacargas ya. Entonces, ya con esa información y la configuración productiva, que en el caso de ellos era tipo taller, ellos hicieron su propuesta del plano del área de producción. Entonces, si se fijan en el caso de ellos, como es una configuración tipo taller, aquí no se distingue ninguna línea de fabricación. Lo que han hecho ellos es agrupar, porque eso es la definición de una distribución tipo taller, agrupar las máquinas que son de la misma función en una misma área. Entonces aquí ellos tienen el área de corte y aquí están todas las máquinas de corte. El área de perforado, el área de acabados, el área de empaque y el área de tapicería. Aquí, si ustedes se fijan, están rectangulitos. Estos rectangulitos son las estaciones que ellos diseñaron. ¿Cuántos rectangulitos están poniendo? Depende del cálculo de lo que les salió en el Excel. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en acabado le salieron, vamos a ver, 4, 8, no, 10, 11 personas. Entonces, aquí se refleja que van a haber 11 puestos de trabajo. ¿Cuánto mide este espacio? Como ellos ya saben lo que mide cada uno y saben el espacio de pasillo porque dijeron qué tipo de montacargas iban a ocupar, ya pueden calcular este espacio. Lo mismo con perforado, cortes y empaque. Entonces, vean de que si yo no sé cuántos puestos necesito, no conozco el tamaño de cada puesto y no conozco el tamaño de los pasillos, es imposible llegar a una propuesta de plan. ¿Ya? Es imposible porque estos espacios en blanco son pasillos. ¿Verdad? El ancho que tienen depende de cómo ustedes van a mover el material. Cada una de estas, pues, depende del tipo de estación, ¿verdad? Del tipo de máquina que ocupan. Y vean que aquí el departamento es más grande porque le salieron más personas. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en este avance. Voy a retroceder aquí. Y vamos a ver el detalle de la rúbrica. Vale. Lo voy a revisar porque no veo aquí como que se ha borrado una página. Ya voy a revisar. Voy a volver a subir. Aquí está la descripción, miren, del avance número 2. ¿Qué hay que hacer para el avance número 2? Primero hay que determinar la cantidad de máquinas, que eso es con la tabla del Excel que estuvimos viendo. ¿Ok? Si ustedes me ponen un plano y no han calculado la cantidad de máquinas, pues ese plano está malo porque no sabemos cuántas estaciones de trabajo por operación necesitamos. Entonces, miren, para sacarse el 100%, pues hay que saber cuántas máquinas, tomando en cuenta la eficiencia y conformidad para todas las operaciones, o sea, la tabla que yo les hice. Bien, ¿qué es lo que se les pide? Ok, ya sé cuántas personas necesito por operación, ahora diseño cada tipo de estación de trabajo. Entonces, ustedes van a ver sus operaciones y van a identificar, ok, en estas operaciones yo veo que voy a tener puestos de corte, voy a tener puestos de ensamble, voy a tener puestos de perforado, ok. Entonces, para cada tipo de puesto diferente, tengo que diseñar su estación de trabajo. Entonces, ¿qué implica eso? Hacer un plano como el que les mostré, vista en planta, indicando todo, ¿verdad? El espacio de la persona, el espacio de materia prima, el espacio de producto terminado, el espacio de desperdicio, el espacio de máquina. Entonces, con todo eso considerado, ¿cuánto mide? Una vista en planta, un dibujo.
para cada tipo de estación de trabajo. Entonces, si yo tengo 5 tipos de estaciones de trabajo, entonces tengo que mostrar 5 dibujos, ¿verdad? Ojo, estaciones de trabajo y operaciones no son lo mismo. Puede ser que a lo largo de mi diagrama yo tenga diferentes posturas, pero si todas las costuras se hacen en una misma estación, un mismo tipo de estación, pues con una vez que lo ponga, suficiente, ¿verdad? Y tercero, representar una visión esquemática del área de producción. Entonces, ya una vez ustedes saben cuántas personas necesitan por operación, cuánto miden las estaciones de trabajo y cuál es su configuración productiva, ustedes ya pueden hacer una propuesta de un plano, sea un borrador. Entonces, en ese plano se tienen que ver esas estaciones de trabajo. Si me ponen 5 estaciones, pues yo esperaría que en el Excel hayan salido 5, ¿verdad? O sea, que cuadre, pues. Se tienen que ver los pasillos, digamos, ¿ok? ¿Y cómo voy a ver los pasillos? Bueno, dependiendo del equipo de manejo de materiales, que esté en el material de esta semana, ¿ok? Entonces se tiene que ver un bosquejo donde ustedes me pongan cómo ustedes harían su borrador de su área de producción. Entonces eso es este avance, ¿ah? Voy a revisar esto porque veo que solo está la rúbrica y debería de estar algo como esto también, ¿verdad? Y se los voy a resumir, pero en esencia es lo mismo. Calcular cuántas máquinas hay que poner, definir cuánto espacio van a requerir cada tipo de estación de trabajo y luego ordenar cómo me quedarían esas estaciones de trabajo ya en un piso de producción. Entonces, eso es lo que se les ha pedido o lo que tienen que hacer en esta entrega. Entonces, en orden, ¿verdad? Lo primero, pues, es revisar, pues, cómo hacer el cálculo de máquinas, que lo empezamos a ver la semana pasada y es lo que estamos viendo hoy, ¿tá? Luego, pues, revisar para conocer los tipos de distribución en planta. Esto sirve ya para ver cómo voy a ordenar las máquinas. Y la presentación de esta semana, ¿verdad? Que habla sobre el equipo de manejo de materiales y los pasillos, para que ustedes sepan qué ancho darle a los espacios de circulación de los materiales. Entonces aquí, por ejemplo, en el material de esta semana, hay información, ¿verdad? De los espacios mínimos de pasillos que se deben de manejar en las instalaciones, para que ustedes lo tomen en cuenta y dejen, pues, esos espacios. Y yo aquí, pues, les he colocado más información sobre diferentes tipos de equipo de manejo de materiales para que ustedes lo tomen en cuenta cuando están diseñando sus estaciones de trabajo, por si lo necesitan. ¿Okay? Entonces, es de revisar el material, ¿verdad? Pero la secuencia es esa. Quizás voy a hacer una presentación rápida. Voy a poner aquí. Ingeniera, Sí. ¿y habrá algún software o programa que nos recomiende usted para poder elaborar ese tipo de bosquejos que nos está pidiendo? Porque normalmente hemos estado trabajando con Fusion y con Inventor, ¿verdad? Que son los que más manejamos. Vaya, fíjense que en este, como es un borrador, pues, digamos, pueden ocupar un programa que se llama, aquí les voy a poner, Microsoft Visio. La pueden ocupar Sweet Home, que es otro que se llama Sweet Home 3D, aquí es un programa. Pueden ocupar también SketchUp. Y pueden ocupar también, si ustedes desean o lo manejan, AutoCAD. Este programa es gratuito. Este también es gratuito. ¿Sí? En este momento, digamos, yo no voy a esperar perfección en los dibujos. Incluso lo podrían hacer aquí en PowerPoint, el diseño de cada estación de trabajo, porque es solamente esquemático, es un esquema. Yo espero, pues, para no saturarlos, no he querido ponerle como software para hacer esto, ¿verdad? Pero podría grabarles un par de videotutoriales para que aprendan a utilizar Sweet Home, que es el software más fácil, creo yo, de todos estos,
para poder hacer esto. Pero no lo espero en eso, pues. Lo espero, digamos, en a lo mucho, pues, en un PowerPoint, ¿verdad? En este momento, y si ustedes lo pueden hacer en AutoCAD, ideal. Lo que voy a hacer es que voy a hacer unos videotutoriales de uso de Sweet Home y se los voy a poner en el material de la otra semana. Y solamente eso, ¿verdad? Para ya no recargar los demás material, para que si ustedes desean hacer los dibujos ahí, pues no hay ningún problema. Entonces creo que eso, más o menos por ahí iría la cosa. Pero en esto, si lo hacen incluso en PowerPoint, como son bosquejos, estamos empezando, pues no habría problema. Yo entenderé que ya para el siguiente avance y para el último, donde integramos pues todo lo que hemos visto, ya pues esperaría que poco a poco los planos fueran mejorando en un software más profesional. Pero ahorita puede ser un bosquejo, inclusive en PowerPoint, no hay ningún problema. Pero le voy a grabar eso para que puedan. Sí, ingeniera, se lo agradecería bastante porque sí nos ayudaría mucho también ya para ir avanzando de una sola vez, ¿verdad? Está bien. Digamos, está bien, yo le voy a grabar esto y se los voy a subir. Vale, entonces, en resumen, para poder diseñar el área de producción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, hay que calcular la cantidad de máquinas necesarias por operación. ¿Okay? Y esto lo podemos hacer con la presentación de la semana que es lo mismo, ¿verdad? O sea, lo que yo les he explicado ahora nada más es como extender esta primera presentación de aquí, del 24 al 27. ¿Okay? Entonces, con esta primera parte, con esto, con lo que hemos visto hoy, se hace el cálculo de máquinas. Entonces aquí lo voy a poner entre paréntesis, cuadro de Excel. Número 2, hay que diseñar las estaciones de producción. Y voy a poner cada estación, cada tipo de estación. ¿Okay? Para esto, lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es una vista en planta de la estación de trabajo, tomando en cuenta los siguientes espacios. Área para el operario, área para las máquinas, los equipos, área para materia prima, productos terminados, áreas para desechos. ¿Okay? Tiene que estar, se deben definir las dimensiones de la estación de trabajo. ¿Okay? El paso número 3 es determinar el tipo de distribución en planta a utilizar. O sea, esto es para saber cómo se van a ordenar las estaciones de producción.
Entonces aquí, ¿verdad? Hay, puede ser una distribución en planta orientada al producto. Voy a poner otra diapositiva. Les voy a poner qué materiales que tienen que revisar para esta segunda parte. Para esto de la estación, ya esto. Y también pues, puede servirle el trabajo modelo. Voy a poner la captura. ¿Qué es esto? Este es el trabajo modelo. Puede servir para ubicarse que se va a hacer aquí. Ok. Aquí también puede servir cuando estén diseñando las estaciones de producción, pues también les puede servir ver el material de manejo de materiales. ¿Por qué? Porque puede ser que en su estación de trabajo ustedes necesiten colocar bandejas, mesas móviles, etcétera. Entonces, ese material de manejo de materiales, valga la redundancia, es el contenido de esta semana. Y también esto puede ser. Revisar. Entonces, una vez ya diseñan las estaciones, ¿verdad? Pues viendo el contenido de materiales, viendo el trabajo modelo. Pues lo siguiente sería, ¿verdad? Determinar el tipo de distribución en planta a usar para saber cómo van a ordenar esas estaciones de producción.
Entonces, hay diferentes tipos de distribución en planta, ¿verdad? Una distribución en planta orientada al producto. Esto es para procesos tipo taller. Y la otra que también comúnmente se usa es la distribución orientada al proceso. No, perdón, este es para procesos en línea o continuos. Para procesos tipo job shop. ¿Esto de dónde se saca? Bueno, de la matriz producto proceso que ustedes hicieron. Ya en su avance anterior, ustedes ya definieron si su proceso iba a ser en línea, si iba a ser continuo. La mayoría está en línea. Entonces, si su proceso es en línea, pues tienen que ver qué tipo de distribución en planta le corresponde, porque así van a tener que ordenar las máquinas. Entonces, para ver eso, para repasar ese tema, el material que quiero revisar es este. Aquí está la distribución en planta. Luego, que ya ustedes saben, bueno, tengo que hacerlo en línea, y ya más o menos cómo es una configuración en línea, el 4 sería determinar el equipo de transporte de materiales a usar y el espacio de pasillos que se va a necesitar para dicho equipo. Entonces, ya con eso, aquí ustedes pueden consultar el material de esta semana. Para poder conocer esas dimensiones. Y ya con toda esa información, pues ya vamos al paso 5. Vean que el paso 5 es elaborar un plano preliminar del área de producción. Entonces, en este plano se tendría que ver ordenar las máquinas, tipo pleca estaciones de trabajo, según lo identificado en el paso 4, o sea, según el tipo de distribución en planta, colocar los pasillos según, que sería en el paso 3, ¿verdad? Porque el paso 4 es de los pasillos, según lo definido en el paso 4, y colocar los equipos, colocar los pasillos, colocar las dimensiones del espacio. Elaborar un membrete para el plano. Otra nota es que en el plano se debe reflejar la cantidad de puestos de trabajo que se calculó en el paso 1. Entonces, si allá me salieron 5 personas en la operación 1, en estos planos se tendrían que ver esas 5 personas. No puede ser que solo ponga 2 y que allá me salieron 5, ¿verdad? O que yo tenga que me van a salir 5 extrusoras ahí en los cálculos y aquí solo venga a poner una. Entonces, tiene que haber coherencia entre los resultados que ustedes hicieron en los cálculos junto con lo que ya pongan aquí. Entonces, esos son como los 5 grandes pasos para poder elaborar el avance ¿verdad? Esta primera parte
es el primer componente del avance. Esto es para el segundo componente del avance. Y del paso 3 al paso 5 es lo que se necesita para poder hacer el plano. Porque yo puedo saber la cantidad de máquinas y puedo saber las dimensiones de cada tipo de estación de trabajo. Pero si yo no sé qué tipo de distribución en planta voy a usar, no he visto los pasillos, va a ser bien difícil que yo haga una propuesta del plano que esté correcta, ¿verdad? Entonces, es solo para que ustedes pues lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna pregunta respecto a alguno de estos pasos. Por el momento creería que lo ha explicado bastante bien, ingeniera, y solamente hay que ponernos a trabajar. Con lo del software, yo lo que les recomiendo es que traten de hacer primero esta tabla, porque esto es lo que les puede generar más problemas. Si hay algún, yo voy a habilitar un foro para que ustedes me puedan subir este archivo, si necesitan que yo se los revise, o si ustedes me dicen, mire, fíjense que nos hemos trabado, no entendemos, necesitamos que nos ayude a revisar el Excel que estamos haciendo, eso se puede, no hay ningún problema, solo me escriben para poder organizarnos. Quizás con respecto a este punto 1, quiero ver como algunos casos especiales que pueden surgir. Vaya, supongamos que ustedes tienen un proceso, digamos que ustedes están haciendo su tabla. Ustedes tienen un proceso donde hay 3 operaciones, digamos. Voy a borrar estas por el momento. Bueno, hay 3 operaciones. Y pues, voy a borrar esto porque no me va a servir de nada por ahora. Vamos a borrar esto. Vale. Supongan que ustedes tienen 3 operaciones que se hacen todas en la misma máquina, o que ustedes visualizan que es la misma persona la que va a hacer las 3 cosas. ¿Cómo se puede hacer ahí? Vaya, yo lo que les recomiendo es que si ese es su caso, que combinen, por ejemplo, que le pongan operación 1 a operación 3. Y que aquí en el tiempo solo sea la suma, o sea, de todo, o sea, la suma de las 3, para que así cuando hagan el cálculo ya se esté tomando en cuenta que esa persona se va a ocupar de las 3 tareas. Entonces aquí, por ejemplo, el tiempo ya no sería así, ¿verdad? Sino que tendríamos que ponerle un tiempo combinado de 95. Entonces aquí tendría que combinar esto en uno solo, combinar aquí. Y eso es para que no me salgan más personas de las necesarias. Les voy a contar un caso. Unos compañeros en un ciclo pasado hicieron un proyecto donde estaban haciendo ellos panificación. O sea, ellos me decían, fíjense que tenemos 3 operaciones que se van a hacer en la misma máquina, que es, por ejemplo, supongamos aquí que fuera una mezcladora. Claro. Entonces ellos me decían, son 3 operaciones diferentes, las operaciones tienen tiempo distinto, pero todas se hacen en la misma máquina y es la misma persona la que las va a hacer todas. Entonces me decían ellos, hemos hecho los cálculos así como usted enseñó en la clase y nos salen un gran montón de mezcladoras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces la sugerencia es esa, de que en este caso, ¿verdad? Que son 3 cosas en una sola máquina, combinar el tiempo y solo calcular una vez. O sea, hacer el tiempo ya, hacer los cálculos ya para este tiempo combinado. Entonces así ya me va a salir correcta la cantidad de mezcladoras. Es como que el tiempo de ciclo de las mezcladoras, o sea, al sumar los tiempos aquí, lo que estoy diciendo es, la mezcladora va a tener que estar ocupada todo este tiempo. Entonces, ¿cuántas mezcladoras voy a necesitar para poder salir con mi demanda diaria? ¿Ya? Entonces, esa es una alternativa, ¿verdad? Si a ustedes les ocurre eso. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, creo que quizás ese fue el caso como más raro, ¿verdad? Que ellos no sabían cómo hacer. Lo otro que puede pasar pues es que haya diferente tamaño de lotes, digamos que aquí en la mezcladora tengan un lote de 25 y que aquí tengan esta otra máquina un lote de 50. Entonces por eso es que en los cálculos se va incluyendo eso para que no hayan errores, pues que me salgan más máquinas o menos máquinas. ¿Qué otro caso puede ocurrir? Puede ocurrir que, por ejemplo,
a lo largo del proceso de fabricación, la unidad de medición cambie. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí está todo en zapatos, ¿verdad? Pero voy a seguir con este caso también de la panificación. Vamos a poner, aquí hay 3 operaciones, ¿verdad? Mezclado de sólidos, mezclado de líquidos, y luego integración líquido sólido. No sé, ¿verdad? O reposo. Porque me acuerdo que ahí las masas se dejaban reposar un rato en la mezcladora. Entonces, todo eso se hace en la mezcladora. Ok. Entonces, imaginémonos que tenemos una demanda de, vamos a poner aquí, de 9,000 panes. Ok. Pero aquí, estos 95 segundos que se tarda la mezclada, estos 95 segundos que se tarda la mezcladora, no es por pan, sino que esto es por lote en kilos. Por eso puede pasar, o sea, aquí todavía los productos no están ni empacados ni nada. Entonces, esto puede estar en una unidad diferente a producto terminado. Entonces, esto puede estar, por ejemplo, como les digo, kilogramos, ¿verdad? Entonces, el tamaño del lote, digamos que son, qué sé yo, 50 libras. Entonces, la mezcladora se tarda 95 segundos en 50 libras de producto. Vale, pero yo el producto, la demanda no la tengo en libras, la tengo en producto terminado. Entonces yo lo que tengo que hacer es que tengo que ajustar de alguna manera los cálculos para poder pasar la demanda de productos terminados a la demanda en mezcladora, que está en libras. Entonces, por ejemplo, eso ya va a depender de sus casos particulares, pero puede pasar, como les decía, ¿verdad? Tengo una demanda de 9,000 panes. Yo no puedo poner aquí la demanda a 9,000 panes, porque esto no está en panes, está en libras. Entonces yo tendría que saber la demanda, cómo puedo hacer la conversión para saber estos 9,000 panes, cuánto equivalen en capacidad de mezclado. Entonces, por ejemplo, si yo sé de que 50 libras de masa, digamos, son suficientes para preparar 200 panes, entonces yo hoy sí ya tengo un factor de conversión que me permite colocar aquí una demanda en las unidades de la mezcladora. Entonces aquí, por ejemplo, ¿verdad? Yo ya pondría, bueno, entonces mi demanda no son 9,000 panes. Bueno, aquí yo tendría que ver dónde ajusto. Si ajusto aquí o si ajusto en la demanda. Yo creo que para mantener una sola unidad podríamos dejar la demanda siempre como 9,000 panes, pero en la capacidad de la mezcladora no la vamos a dejar en libras, sino que la vamos a dejar en panes. ¿Cómo haríamos eso? Entonces aquí ya no serían 50 libras, sino que serían 200 panes. Porque nosotros investigamos, ¿verdad? Que 50 libras, que era la capacidad de la mezcladora, alcanzaba para 200 panes. Entonces aquí, hoy sí, ya está todo en las mismas unidades, pero hubiera sido un error dejar un tamaño de lote en kilos y una demanda en otras unidades, porque cuando hiciéramos las divisiones, pues ahí va a haber problemas de consistencia de unidades. Entonces, si este es su caso, lo que ustedes deben de hacer es que deben de encontrar un factor de conversión entre productos terminados y cómo se maneja, digamos, la operación específica, y usar ese factor de conversión para que todo esté en las mismas unidades, que sea producto terminado o kilos. Ahí lo que resulte más sencillo. He visto, ¿verdad?, otros procesos productivos donde, por ejemplo, tienen una máquina que hace, qué sé yo, blanqueado, digamos, en los procesos textiles, pero la capacidad no está en unidades o de calcetines, ¿verdad?, sino que está en libras. Entonces yo tengo que saber, ok, si la máquina tiene una capacidad
de 800 libras, pues eso equivale más o menos a cuántas prendas, ¿verdad? Para poder hacer esto y después hacer correctamente los cálculos. Entonces hay que tener esa precaución. Y dos situaciones diferentes, ¿verdad? La situación de combinar operaciones, porque hacen todas en una sola máquina, la solución es hacer un solo tiempo, ¿verdad? Y dejarlo así. Segunda situación, que ustedes tengan unidades que no son productos terminados, la solución, usar factores de conversión para que quede todo en una misma unidad coherente antes de dividir. Si tienen preguntas con estos casos especiales. Yo creo que con eso, ingeniero, cuando ya estemos haciendo ese cuadro, que ya nos vamos a topar con algún problema, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que lo importante es que traten de, o sea, que traten de avanzar, pues que traten de avanzar para que ahí en el camino se vayan identificando su propio producto, qué particularidades tiene, y con eso pues que me vayan haciendo las respectivas consultas, ¿verdad? Quiero ver. Acabamos de salir del primer avance. El segundo avance lo tenemos para el 23 de marzo. O sea, ya falta relativamente poco. Vamos a hacer una cosa. Tal vez para no saturarnos demasiado, para este segundo avance lo que vamos a hacer es que solo les voy a pedir el cálculo de máquinas y el diseño de las estaciones de trabajo. Y para el siguiente avance les voy a pedir pues que me hagan el plano, porque así pues, porque es más importante, el plano realmente es solo la consecuencia de lo que diseñamos primero, o sea, solo es representar, pero lo importante está, digamos, en que yo haga bien los cálculos, que yo vea bien los pasillos, que yo vea bien el dibujo de cada estación, o sea, eso es lo crítico. Entonces, quiero ver, ¿por qué se borró? Les aviso para que creo que se borró una página. Este es el avance número 2. No sé por qué se me desconfigura. Bueno, yo lo voy a ordenar, ¿verdad? Yo lo voy a ordenar porque no sé por qué se está desconfigurando la tabla. Pero en el avance 2, lo que les voy a pedir nada más es hasta aquí. Yo ya voy a hacer la corrección en esto para que les refleje. ¿Ok? Solamente estas tres partes: el cálculo de máquinas, el diseño de las estaciones de producción y el equipo de manejo de materiales. Hasta ahí. Este 1.4 no lo van a entregar en este avance, sino que nos vamos a ir hasta el siguiente, para que no se sientan saturados y puedan hacer bien esta primera parte. Entonces serían estos dos aspectos, más lo del manejo de materiales, que ya lo voy a agregar aquí como un punto de la rúbrica, para que ustedes sepan exactamente qué es lo que necesito que vaya ahí. Así pues se enfocan en eso, y yo pues sé que no voy a esperar planos perfectos, sino que por lo menos un bosquejo de las estaciones, una tabla de Excel y una lista del equipo de manejo de materiales. Y la otra semana, bueno, desde ya se lo voy a empezar a grabar los tutoriales de uso de Sweet Home para que ya los puedan ir usando en el 1.2 y ya para el siguiente avance estén listos para cuando me hagan el 1.4. Y así pueden incorporar observaciones que yo les haga en este avance 2 a estos cálculos o a las mismas decisiones. Aquí no vuelven a hacer el plano 2 veces, solo para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, bueno, quedamos con eso entonces. Revisen, yo les voy a subir esta presentación, les voy a subir este archivo de Excel, y pues lo que les invito es que
traten de hacer este archivo. Voy a habilitar un foro para que ustedes me puedan poner ahí sus dudas sobre este archivo y si hay algo, pues me lo comentan. Yo con gusto les puedo solventar. Y pues voy a subir también actualizado lo que se va a pedir para el avance número 2 para que ustedes lo puedan ir trabajando. Y pues cualquier otra pregunta que ustedes tengan, pues por favor háganmelo saber, ¿verdad? Para poder apoyarles lo más pronto posible, no ya hasta ya unos 3 días antes del avance. Muy bien, pues si tienen algún comentario, consulta o algo adicional. Solamente, ingeniera, que, bueno, como ya bien mencionó, ¿verdad? Que lo que nos va a mandar ahorita y con lo que debemos de empezar es con la elaboración del cuadro de la cantidad de máquinas que necesitamos, ¿verdad? Para poder empezar a hacer lo que los dibujos de las áreas de trabajo y después poder hacer la distribución ya en la planta. Correcto, esa sería la ruta. No, pues y ahí más que todo agradecerle también por el tiempo que se toma en explicarnos estas cosas, ¿verdad? Ya que no muchos maestros lo hacen. Ok, no, para servirles. Bueno, entonces les deseo pues muchos ánimos, ¿verdad? Espero que esto les sirva ya cuando estén haciendo su avance y pues cualquier cosa escríbanme, yo voy a estar pendiente. Si necesitan reunirse para ver su proyecto individualmente o con su grupo, pues no hay ningún problema. Con todo gusto lo podemos agendar y lo hacemos. Les deseo entonces que tengan una feliz noche. Les voy a subir esta grabación en unos minutos y pues mucho ánimo y nos vemos entonces en la próxima sesión. Creo que voy a agendar otra sesión para la otra semana para ver cómo va. Y ahí pues voy a aprovechar para hablarles un poquito también del software Sweet Home, adicional a los tutoriales que les voy a dejar hoy, para que más o menos estén en contexto. Y a la otra semana ya no les voy a poner nada de material adicional, o sea, ya sería saturarlos para que puedan trabajar pues en el proyecto y solventar cosas. ¿De acuerdo? Bueno, les deseo entonces muy feliz noche, que estén muy bien y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias igualmente. Feliz Buenas noche. noches, adiós. Adiós.